Buenos días con todos. El día de hoy continuamos con nuestra clase perteneciente a nuestro área de personal social. Hemos visto qué es la familia, hemos visto los tipos, hemos visto las clases de familias urbanas, clases de familias rurales. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la familia, pero en sí vamos a tratar sobre los lazos de parentesco de la familia. ¿Qué es el parentesco? El parentesco se refiere a los vínculos existentes entre los miembros de la misma familia. Estos vínculos se organizan en líneas y se miden en grados de parentesco. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comenzar a comentar para hablar sobre este tema tan importante que debemos de conocer. Bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar de parentesco. ¿Por qué es importante? Porque las leyes establecen obligaciones y prohibiciones en el caso de los parientes. Por tanto, es importante saber quiénes son parientes y en qué grado lo son. Hay dos clases de parientes, los consanguíneos y los por afinidad. Los consanguíneos son aquellos que comparten un tronco genético común. Como dice el nombre, son los de la misma sangre, o mejor dicho, los que comparten parte de su ADN. ¿Cómo se define el parentesco consanguíneo en el Código Civil? El artículo 236 nos dice: el parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. ¿Quiénes son personas que descienden una de otra? Bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto. Sencillo. ¿Quiénes descienden de un tronco común? Los hermanos, los tíos, los primos. Ejemplo, los primos tienen como tronco común a los abuelos, los hermanos tienen como tronco común a los padres. Ahora, ¿cómo se determina el grado de parentesco? Dice el Código Civil que por el número de generaciones, es decir, entre hijo y padre hay una sola generación. Por tanto, tendrán primer grado de parentesco consanguíneo. Hijo y abuelo hay dos generaciones, por lo tanto tendrán segundo grado de parentesco consanguíneo. Hijo y bisabuelo, tercer grado de parentesco consanguíneo. Y hacia abajo, lo mismo. Ahora, ¿cómo se determinan los grados de parentesco en la línea colateral? Pues dice el código que hay que seguir dos pasos. El primero, hay que subir hasta el pariente que constituye el tronco común y luego bajar hasta el pariente con el que se quiera fijar el grado. Vamos al ejemplo. Si quiero fijar el grado de parentesco consanguíneo con mi primo hermano, subo a mi padre, primer grado. Subo a mi abuelo, segundo grado. ¿Por qué? Porque él es el tronco común. Ahora bajo a mi tío, que es mi pariente en tercer grado, y luego a mi primo, que es mi pariente en cuarto grado de consanguineidad. Otro ejemplo. Quiero fijar el grado de parentesco con mi hermano. Subo a mi padre, primer grado, y este es el tronco común, y bajo a mi hermano, segundo grado. ¿Fácil? Si no me siguieron, pueden poner pausa y volverlo a repetir. Ahora, ¿quiénes son los parientes por afinidad? Lo que dice el Código Civil es que el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada esposo se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguineidad. En fácil, entre los esposos hay un espejo. Si mi esposo es pariente de su padre en primer grado, mi suegro es mi pariente por afinidad en primer grado. Si mi esposo es pariente de su hermano o de su abuelo en segundo grado, ellos serán mis parientes por afinidad en segundo grado. Ahora que ya saben cómo funcionan las reglas, pueden avanzar más en los grados de parentesco consanguíneo y por afinidad.
Sin embargo, hay que recordar dos reglas importantes. Los esposos no son parientes, ni siquiera por afinidad. Y el parentesco consanguíneo solo tiene efectos civiles hasta el 4º grado, nada más. Las reglas que hemos aprendido hoy son muy importantes para el derecho de familia, para el derecho de las obligaciones alimentarias, el derecho de las sucesiones, al establecer prelaciones entre los parientes más próximos y más remotos. También son importantes en el derecho administrativo. Existen muchas prohibiciones a un funcionario público respecto a sus parientes. Por ejemplo, no pueden contratar con él o no pueden emplearse bajo su mando para evitar el nepotismo. Estas prohibiciones son por lo general hasta el 4º grado de parentesco consanguíneo y el 2º grado por afinidad. Existen también prohibiciones para postular a cargos públicos. Tal es el caso del presidente de la República. Sus parientes no pueden postular. En una próxima oportunidad revisaremos cómo funcionan las reglas de parentesco en los casos de herencia. Muy bien. Hemos visto en forma general qué es lo que se refiere a la importancia de los grados de parentesco. ¿Qué es parentesco? Se define parentesco al lazo establecido a raíz de la consanguinidad, que significa ya sea por adopción o por matrimonio, afinidad u otro vínculo estable basado en el afecto genuino. Se trata, por lo tanto, de relaciones que se pueden desencadenar por factores biológicos o no, y que se organizan de acuerdo a líneas que permiten reconocer múltiples grados. Dos individuos pueden ser parientes por 3 situaciones: la consanguinidad, la afinidad y la adopción. El primero, la consanguinidad, está determinado por la herencia sanguínea y se logra entonces cuando hay un mínimo ascendente en común. La proximidad de esta clase de parentesco está determinada en la base de cantidad de generaciones que abren en una determinada brecha entre las personas en cuestión. Desde el punto de vista jurídico, el concepto se tiene en cuenta a la hora de realizar determinados procedimientos relacionados en cuestiones de herencia, prestaciones sociales, indemnizaciones, etc. En esta perspectiva, el parentesco se calcula teniendo en cuenta el número de generaciones que separan a los dos implicados en dicho proceso. De este modo, cada generación se toma en cuenta como un grado y la suma de los grados sucesivos forma parte de la sucesión. La línea de parentesco consanguíneo puede ser recta. ¿Por qué? Porque, ¿qué se refiere? Permite identificar a los grados que se separan los sujetos entre sí. Puede ser de tipo ascendente, como cuando conecta a un individuo con quienes desciende de manera directa, como el bisabuelo, el abuelo o el padre, o descendiente, quienes se asocian al ancestro con quienes descienden la forma directa y sucesiva, por ejemplo, del tataranieto, bisnieto y nieto. De forma línea colateral, hace foco en la serie de grados que existen entre aquellos con un mismo ascendente porque no descienden el uno del otro. Por ejemplo, en el caso de los primos y de los hermanos. Pueden hallarse también una distinción entre parentesco por afinidad, relación que se establece entre los miembros de la propia familia, y por consanguinidad, que se refiere al respecto de la familia del cónyuge o con los cónyuges de algún miembro de la propia familia. Finalmente, se puede utilizar el concepto para hablar de la unión o vínculo que se establece entre cosas diversas. Un ejemplo de parentesco de este tipo que se establece entre el fútbol y el rugby, se trata de dos deportes que simplemente son ampliamente diferentes, pero que poseen similitudes, ya que ciertas reglas del juego
como en otros aspectos, se hacen una organización. Los refranes son frases o dichos populares que se consideran dentro, por ejemplo, de la cultura de un pueblo, y su finalidad es dar alguna enseñanza o simplemente expresar una porción de sabiduría popular. Dentro de ellos podemos encontrar máximas, frases, entre otros. En el parentesco existen muchos refranes que se hacen referencia a las características que debe tener un joven, si es de tal o cual familia, o al contrario. Permite entender un comportamiento poco adecuado si se conoce que es descendiente de alguien que podría haber actuado de forma similar. Teniendo en cuenta las características de los padres, se transmiten a los hijos, y que la herencia de algún modo lo es todo para la formación de la personalidad. Y el carácter puede mencionarse por los siguientes ejemplos. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. ¿Qué significa? Que así como fue tu papá, así vas a ser tú. O así como es tu mamá, también vas a ser tú. Del tal ramo, de tal árbol, tal ramo. De tal parra, tal racimo. O al cuervo, tal huevo. De padres, gatos, hijos michinos. Y la hija de la cabra, que ha de ser sino cabrita. La sangre se hereda y el vicio se pega. Esas son frases que te juzgan respecto a lo que ha sido tu familia, ¿no? Claro que eso puede cambiar. A su vez también existen algunos refranes que indican ciertas cuestiones que caracterizan a los padres que no se encuentran con sus hijos, describiendo casos en los que los últimos sean opuestos a sus progenitores, por ejemplo, de padre santo, hijo diablo, o sea que su padre ha sido tranquilo y el hijo se porta de manera movida. Muy bien. Otro tipo de lazo de parentesco es la afinidad. El término latino afinitas llegó a nuestra lengua como afinidad. El concepto se hace referencia a la cercanía o la similitud o la aproximación que existe entre dos cosas. Por ejemplo, hay una afinidad entre el blues y el country que es notoria. La afinidad ideológica de tres candidatos más importantes resulta evidente. No encuentro una afinidad, por ejemplo, entre los principios del grupo religioso. La idea de afinidad también se utiliza para nombrar la atracción que se registra entre dos individuos a partir de un interés común. Por ejemplo, me parece que hay afinidad entre Pablo y Germán. O salimos varias veces porque no tenemos afinidad. Apenas nos conocimos, nos dimos cuenta de la afinidad que había entre nosotros. En una relación entre dos o más personas, la afinidad es indispensable para que crezca, a menos que se trate de un vínculo comercial o circunstancial, como puede ser el que tiene lugar entre los vecinos de una comunidad o de los empleados de una misma oficina. Por ejemplo, podemos decir que la afinidad es uno de los componentes esenciales para que los integrantes de una relación se comprometan a involucrarse cada día más. Si no existen intereses o gustos en común entre dos personas, es más difícil que algunas de las dos desee adaptarse y aprender a apreciar los de su compañero o compañero, aunque eso no significa que sea imposible. De todos modos, la afinidad es mucho más que la simpatía por un mismo grupo de música, por ejemplo, especialmente cuando en el contexto en el que analiza es la vida en pareja. Los esposos se casan y ya tienen un grado de afinidad porque buscan los mismos principios. Uno de los puntos que a veces pasa desapercibido en las sociedades modernas es el conjunto formado por las ideologías y los principios que nos mueven. Esa serie de ideas inquebrantables es la que nosotros nos apoyamos y habla de quiénes somos y también de quiénes aspiramos a ser. Mucho más, por ejemplo, que una banda música favorita. En el caso de una pareja en la que las dos personas disfrutan de los mismos pasatiempos, admiran a muchos artistas de cine
y el mundo de la música practican el mismo deporte e incluso estudian la misma carrera. A simple vista podríamos decir que son la viva representación de la coincidencia. Esto no llevaría a pensar que su afinidad es insuperable. Sin embargo, si uno de los dos fuera animalista y otro taurino, no habría relación posible, ya que uno apoyaría a la igualdad entre todos los seres vivos, mientras que el otro consideraría que los animales son objetos puestos a nuestra disposición para hacer con ellos lo que se nos plazca. No es posible compartir la vida con alguien que difiera en algo tan básico, por ejemplo, como su concepción de los derechos, y por eso no alcanza a analizar los gustos de dos personas para determinar su grado de afinidad. Por la sociología se sabe que la afinidad surge por ideas y principios que se comparten y que contribuyen a la cohesión de una comunidad. A partir de esta cercanía se forman los grupos de afinidad, compuestos por individuos que actúan en un conjunto de acuerdo de intereses comunes. En el ámbito del derecho, la afinidad es una clase de parentesco que surge a partir del establecimiento del vínculo legal mediante el matrimonio. Se trata de un parentesco tipo político. No hay consanguinidad entre los parientes. Los 4 suegros de una pareja heterosexual, por citar un caso, es decir, el padre y la madre de la mujer y el padre y la madre del hombre contraen matrimonio. Ahí es donde establecen un vínculo de afinidad, donde se convierten en consuegros. La afinidad es en el aspecto químico. La afinidad es la tendencia que se evidencian las moléculas y los átomos a establecer condiciones entre sí. Muy bien. Vamos a ver un video para reforzar el tema y luego seguimos explicando a qué se refiere este tema. Vamos a estar atentos al video. Hola, opositor. En el videoesquema de hoy vamos a hablar de las relaciones de parentesco. Comenzamos. El parentesco es una figura legal que se regula en los artículos 915 y siguientes del Código Civil y constituye la relación que existe entre varias personas por pertenecer o proceder de una misma familia. En el parentesco podemos distinguir entre grados de afinidad y grados de consanguinidad. La consanguinidad es el parentesco natural de una persona con otra u otras que descienden de los mismos antepasados, mientras que la afinidad es la relación de parentesco entre una persona y la familia de su cónyuge, es decir, surge a través del matrimonio. En este videoesquema hacemos un repaso al árbol genealógico de una familia y vemos las relaciones de consanguinidad y afinidad entre ellos. Vamos a establecer varias relaciones de parentesco tomando como base la relación que tienen las demás personas sobre la figura del padre Alejandro y María, la madre. Veremos si son de afinidad o consanguinidad y en qué grado. Alejandro respecto a su hermana Alicia, segundo grado de consanguinidad. María respecto a Alicia, su cuñada, segundo grado de afinidad. Alejandro y María respecto a sus hijos Adrián y Sara, primer grado de consanguinidad. Alejandro y María respecto a Arantxa, su nuera, primer grado de afinidad. Alejandro y María respecto a sus nietos Jorge, Mario y Clara, segundo grado de consanguinidad. Elisa, la mujer del nieto Mario, respecto a Alejandro y María, segundo grado de afinidad. Luis, el bisnieto, respecto a Alejandro y María, tercer grado de consanguinidad. Sara, respecto a su tío Francisco, tercer grado de consanguinidad. Javier, respecto a Alicia, la tía de su mujer, tercer grado de afinidad. Los primos Clara y Mario, entre sí, cuarto grado de consanguinidad. Elisa, la mujer de Mario, respecto a Clara, la prima de su marido, cuarto grado de afinidad. En definitiva, cada generación forma un grado, y la serie de grados forma la línea. Decimos que la relación es de consanguinidad cuando la línea es directa, y decimos por afinidad cuando la línea es colateral. Ahora que lo tienes claro, ¿te atreves a vincular el grado de parentesco entre tus familiares?
Concluimos aquí la explicación. Esperamos que te haya resultado útil. Ánimo con el estudio y no olvides acceder a tv.masterd.es para encontrar más recursos educativos. Ahora sí vamos a analizar lo que viene siendo el cuadro de parentesco. Y aquí se van a colocar ustedes. Y por eso se estableció la palabra yo. Para que ustedes puedan, partiendo de ahí, partiendo de ustedes, saber quiénes son sus parientes y en qué grado. Yo voy a utilizar la línea paterna. Ustedes ya en sus ejercicios pueden hacerlo línea materna, como ustedes quieran. Primero tenemos a los parientes consanguíneos en línea recta, que son aquellos que descienden unos de otros. Tenemos la línea recta ascendente, que es la que liga a una persona con su progenitor o tronco común. ¿Quién nos procreó? Nuestros padres. Acuérdense que vamos a utilizar en este caso la línea paterna. Entonces, nuestro padre. Empezamos pues la línea recta ascendente para ligarnos a nosotros con nuestro progenitor o tronco común. Los grados se cuentan por el número de generaciones. Aquí tenemos 2 generaciones y nos dice la ley excluyendo al progenitor. Tendríamos que excluir pues a nuestro papá. Yo les recomendaría, así lo hago yo, que se excluyan ustedes. Es más fácil que nos excluyamos nosotros y ya nada más contemos el número de generaciones o de personas para tomar en cuenta los grados. Pero es como ustedes quieran. Si lo quieren hacer como marca la ley, adelante. Si lo quieren hacer como les digo yo, está bien. De todas maneras nos da el mismo grado. Entonces aquí, nuestro padre es pariente en línea recta ascendente, quitándome a mí, en primer grado. ¿Quién procreó a nuestro papá? Nuestro abuelo. ¿Cuántas generaciones hay ya? ¿O cuántas personas? Quitándose a ustedes, 2. Por lo tanto, nuestro abuelo es pariente en línea recta ascendente en segundo grado. ¿Quién es el padre de nuestro abuelo? Nuestro bisabuelo. ¿En qué grado es pariente? En tercer grado. ¿Quién es el padre de nuestro bisabuelo? Nuestro tatarabuelo. ¿Cuál sería el grado que corresponde? El cuarto. Y hasta ahí terminamos. Porque la ley nada más reconoce a los parientes hasta el cuarto grado. Ahora vamos a la línea recta pero descendente. ¿Cuál es esta? Es la que liga al progenitor con los que de él proceden. Y en este caso estoy yo. ¿Cuál será mi primer pariente en línea recta descendente? Mi hijo. ¿Cuántos grados? Quitándome a mí, una sola persona o una sola generación. Entonces, mi hijo, al igual que mi padre, es pariente en línea recta, pero en este caso descendente, en primer grado. El hijo de mi hijo es mi nieto. Espero que ustedes también lo vayan resolviendo mentalmente. ¿Cuántas generaciones o personas hay quitándome a mí? 2. Entonces mi nieto es pariente consanguíneo en línea recta descendente en segundo grado.
El hijo de mi nieto es mi bisnieto. ¿Cuántos grados? 3. Y finalmente, el hijo de mi bisnieto será mi tataranieto. Pariente consanguíneo en línea recta descendente en cuarto grado. Ahora vienen los parientes colaterales. Son aquellos que no descienden unos de otros, pero proceden de un progenitor o tronco común. En la línea colateral los grados se cuentan por el número de generaciones subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno al otro lado de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Aquí esto es lo que menciona la ley. Ustedes pueden hacer lo que yo hago, que para sacar los grados mejor se excluyen a ustedes. Vamos a ver al primer pariente colateral. El hijo de su bisabuelo es su tío abuelo, que es el primer pariente colateral que vamos a analizar. Fíjense cómo se cuentan los grados, por el número de generaciones. Ya habíamos estudiado que a partir de mí, y contando a mi papá, abuelo y bisabuelo, van 3 generaciones o 3 personas, excluyéndome a mí. Y ya llegando al bisabuelo, me desvío a la línea colateral, ya no sigo en la línea recta, para tomar en cuenta a mi tío abuelo. Entonces, ¿cuántos grados hay? 3 más mi tío abuelo, 4. Por lo tanto, mi tío abuelo es pariente colateral mío en cuarto grado. Porque nos dice, hay que subir por una de las líneas, que es la línea recta en este caso, y descendiendo por la otra, que es en el momento en que nos desviamos. Por eso se les llama parientes colaterales, porque están a los lados. En este caso hay un progenitor común que es nuestro bisabuelo. El hijo de tu abuelo, que no es tu papá, ¿quién es? Tu tío. Vamos a contar las generaciones o personas que hay excluyéndonos. Está el papá, el abuelo y el tío. Del papá al abuelo tenemos 2 grados. Más en el que nos desviamos a la línea colateral y agregamos al tío, es pariente en tercer grado. ¿Cuál es nuestro progenitor o tronco común? En este caso, el abuelo. Es el que nos liga. El hijo de tu tío es tu primo. ¿Cuántos grados hay? ¿O cuántas generaciones? Está el papá, el abuelo, nos desviamos a la colateral para agregar al tío, que ya veíamos que es en tercer grado, y el primo será pariente en cuarto grado. Vamos ahora con el pariente colateral en grado más próximo que hay. ¿Quién es el hijo de tu papá que no eres tú? Tu hermano o hermana. ¿Cuántas personas hay tomando en cuenta al progenitor común, que es, en este caso, nuestro papá? Está mi papá y está mi hermano, 2 personas. O si haces caso a lo que establece la ley, excluyes al progenitor común, que es nuestro papá, y contamos a mi hermano y nos contamos a nosotros, ya son 2 personas. En cualquiera de los 2 casos da 2 personas. Por lo tanto, nuestro hermano es pariente colateral en segundo grado. Es el grado más próximo que hay en la línea colateral. En línea colateral no tenemos parientes en primer grado. Ahora bien, el hijo de tu hermano es tu sobrino. ¿Cuántos grados hay? Si nuestro hermano es el segundo y tiene un hijo, tercero. El hijo de tu sobrino va a ser tu sobrino nieto. ¿Cuántos grados? 4. Y ahora sí, tenemos a todos los parientes por consanguinidad. En línea recta ascendente, en línea recta descendente
y en línea colateral. En ambos casos son hasta el cuarto grado, que son los que reconoce la ley. En la línea colateral, cabe mencionar que puede ser igual o desigual, según que los parientes se encuentren en un mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado, porque puedo tener 2 o más hermanos. Si yo tengo 3 hermanos, los 3 están en un grado de parentesco igual. Los 3 son parientes colaterales míos en segundo grado. Igual en el caso de mis primos, todos mis primos se encuentran en un parentesco colateral igual, pero de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. Porque aunque los grados son los mismos, hay desigualdad porque el tío está una generación antes y el sobrino una generación después de mí. ¿Qué pasa en tratándose del parentesco por afinidad? Acabamos de hacer el cambio. Lo único que tenemos que hacer en el cuadro de parentesco es que en vez de colocarnos nosotros, coloquemos a nuestro cónyuge para sacar los grados de parentesco. Porque al quitarnos nosotros y poner a nuestro cónyuge, los grados son exactamente los mismos. La línea recta, ascendente y descendente, la colateral, los mismos grados, nada más ahí lo que cambia son las denominaciones, ¿no? Son los parientes políticos, porque en vez de ser para nuestro cónyuge, en vez de ser papá, va a ser suegro, abuelo político, tío político, primo político, hijastro, nieto político, cuñado, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a los grados, la posición es la misma respecto de mi cónyuge. Esos van a ser mis parientes por afinidad. Y volviendo a lo que mencionábamos ahorita al principio, cuando señalábamos el parentesco por afinidad, una vez que se termina por divorcio, viudez o nulidad, el parentesco desaparece. Sin embargo, quedan subsistentes ciertas consecuencias, que son los impedimentos matrimoniales. El Código Civil menciona que el parentesco de afinidad en la línea recta, sin limitación de grado, impide el matrimonio. Es decir, si tú te divorcias, fíjense la línea recta, y te quieres casar con el que fue tu suegro o con el que es hijo de tu ex esposo o ex esposa, no lo podrás hacer porque hay un impedimento, esto por cuestiones morales. Si se fijan, la restricción o el impedimento es nada más para la línea recta, no así para la línea colateral. De tal manera que si te quieres casar una vez que te has divorciado con el que fue tu cuñado, aunque también por cuestiones morales, si ustedes quieren, debería de establecerse la prohibición, pues aquí no hay esa prohibición, solamente si fue pariente por afinidad en línea recta sin limitación de grado. Muy bien. Hemos visto un video de una más claro acerca de los grados de parentesco que existen entre las familias, ¿no? Que es por el de afinidad y de consanguineidad. Ahora vamos a ver la definición de lo que es la familia, y hemos visto parentesco, hemos visto también la definición de lo que se refiere a la afinidad,
Y ahora vamos a ver lo que significa la consanguineidad. En el vocablo latino consanguitos llegó a nuestro idioma como consanguinidad. Se trata de una palabra que es el fruto de la suma de varios elementos claramente delimitados como estos, con el prefijo con, que significa junto, el sustantivo sanguis, que es sinónimo de sangre, el sufijo dat, que se utiliza para indicar una cualidad. Así se denomina al parentesco que tiene dos o más personas con un antepasado próximo en común. La consanguinidad, por lo tanto, es un vínculo de sangre entre individuos. Se dice que estos sujetos comparten sangre porque disponen de un antepasado común. Hay otros parentescos, en cambio, que no tienen consanguineidad, sino que se constituyen a través de leyes, a través de la ley. Si un matrimonio, por ejemplo, adopta a un niño, se establece un parentesco de paternidad, pero sin consanguinidad. El hijo y sus padres adoptivos no tienen antepasados en común. Se puede distinguir, por lo tanto, que entre el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad, estas nociones son importantes en el terreno jurídico, ya que determinan cómo se establecen los derechos vinculados a la familia. Los grados de consanguinidad son especialmente importantes dentro del ámbito laboral a la hora de poder disfrutar de los permisos por las personas con las que tienen aquellos, es decir, para hacer uso de los permisos de nacimiento, de enfermedad o de fallecimiento. En este caso se establecen varios tipos de consanguinidad. Primer grado, por ejemplo, es en el que se encuentra el padre, la madre, el hijo o la hija. En segundo grado tenemos donde se enmarcan el abuelo, corresponde el abuelo, la abuela, el hermano, la hermana, el nieto o la nieta. Tercer grado es en el que está el tío, la tía, el bisabuelo, la bisabuela, el bisnieto o la bisnieta, así como el sobrino y la sobrina. Cuarto grado es donde se hallan los tíos, abuelas y los primos, así como si hemos estado atentos al video, ahí nos explica de una forma más detallada. A la hora de solicitar, por ejemplo, determinados permisos, también debe de tenerse los grados de afinidad. En este caso destacan fundamentalmente el primer grado, donde está el suegro y la suegra, como la nuera y el yerno. El segundo grado, donde se enmarcan la cuñada y el cuñado. Aunque las legislaciones varían de acuerdo al país, es habitual que el parentesco de consanguinidad sea equiparado al parentesco que se establece a través de la adopción. Por ejemplo, un hijo adoptivo de este modo cuenta con los mismos derechos de un hijo natural que ha sido concebido en un matrimonio, por el hecho de que es adoptado. Así la herencia, por ejemplo, se reparte en modo equitativo entre los hijos, por ejemplo, más allá de la existencia o de la consanguinidad. De acuerdo a las generaciones que se interponen en el árbol genealógico de la persona, pueden reconocerse distintos grados de consanguinidad. El vínculo entre un padre y un hijo, por citar un caso de primer grado. La consanguinidad puede darse por línea directa, individuos que descienden unos de otros, por línea colateral, entre familiares no descendientes unos de otros, aunque comparten el mismo tronco entre hermanos. Es importante establecer que desde hace siglos se ha producido uniones de parejas que tenían la particularidad que presentaban consanguinidad, una situación que puede traer consigo que los hijos tengan, por ejemplo, retrasos mentales, malformaciones congénitas o enfermedades hereditarias muy graves. Muy bien.
Entonces ya hemos conocido algo más sobre los lazos y parentescos de la familia. Las líneas de parentesco ya sabemos que se dividen en tres: consanguinidad, afinidad y adopción. Entre los grados de parentesco tenemos en la línea recta o indirecto, que son de ascendente y descendente, en la línea colateral, en la línea colateral, que son los referidos a las, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de línea recta o directa, recta o directa. Entre el padre y el hijo hay un grado de separación. Entre el abuelo y el nieto hay 2 grados de separación. Si contamos las generaciones, observamos que el abuelo al padre hay una generación y del padre al nieto, su hijo, es otra generación. En total son 2 generaciones, por lo tanto está en el segundo grado de parentesco. Y un ejemplo de la línea colateral sería: entre el hermano y la hermana hay 2 grados de separación. El primer grado sería el padre, que sería el tronco común, y el segundo grado sería el padre de la hermana. Muy bien, les he dejado una tarea: que armen su línea de parentesco de afinidad y consanguinidad de tu familia colocando los nombres correspondientes. Espero que este tema nos haya servido para conocer un poco más acerca de la familia, de este tema que es tan importante. Muy bien, que sigan pasando un lindo día. Gracias.